Si te interesa saber cómo funciona radiofrecuencia en iPhone 7, iPhone 7 Qualcomm tienen a estos equipos y no le das solución por problemas sin señal, sin servicio, te interesa ver este vídeo y aprender a hacer las reparaciones genéricas y ganar dinero. Como bien sabemos, en el iPhone 7 existe el modelo Intel y el modelo Qualcomm. En esta cuestión nos vamos a interesar por el modelo Qualcomm. Aquí, como vemos, en el modelo que tenemos aquí, lo vamos a identificar por su disposición. Aquí estaría el baseband. Aquí tendríamos el baseband, lo voy a marcar. Baseband, o vamos a llamar el CPU baseband radiofrecuencia. Aquí tendríamos la EEPROM. Aquí tendríamos el PMU de radiofrecuencia. Y aquí, como veis, tiene una serie de condensadores, estos tres, muy identificativos para saber la placa que es. Entonces, bueno, ya sabemos identificar la placa y cuando tengamos un equipo con problemas de señal, y si es Qualcomm, ya sabemos qué zona vamos a trabajar. Vamos al siguiente esquema. Y aquí empezaría, vale, partimos del conector de la batería, que sería este de acá. A su vez se genera, tiene las líneas de comunicación, pasaría a través de un MOSFET. Este MOSFET genera una línea que se va a llamar PPVDA 3.8 que llega al baseband PMU RF, el PMI de radiofrecuencia. En su camino se divide y va a ir también a un IC que se llama IC 2301, identifiquemos así, IC Bus, y sale otra línea llamado BD Bus de 3.8 que también alimentará a este baseband PMU de radiofrecuencia. Si tuviéramos algún problema con este IC de aquí, ¿vale? Sería tan fácil como hacer un puente y unir una punta y esta punta, y si se solventa la avería, sabemos que este IC tendría problemas. Normalmente se calienta, pero es una forma de verlo. No obstante, vamos a verlo aquí en el esquema. Vale, tenemos, como hemos dicho, el conector de la batería. Un segundo, que ha habido un problema porque tengo el plano abierto, pero bueno, lo vamos a cerrar, no hay problema. Tenemos aquí el conector de la batería. Tenemos que la línea ocurre aquí, y también, bueno, aquí la línea atraviesa, cambia de nombre, y vemos cómo, vamos a hacerlo, llega este IC de aquí, ¿vale? Bueno, lo indica el esquema, que si nos vamos a este esquema de aquí, a este IC de aquí, es el 2301. Aquí, si tuviéramos problema con este componente, es una forma, es un IC que se nos estabiliza la línea como un IC de apoyo, de alimentación de apoyo, para que no decaiga en los 3.8. Sería tan fácil como retirarlo, hacer un puente entre esto y esto, o entre condensadores. Como veis, aquí saldría la línea, y esta línea a su vez, como vemos, alimenta el baseband PMU de radiofrecuencia, ¿vale? Tenemos que tener eso en cuenta. Seguimos con el esquema. Todas estas líneas que vemos en rojo tenemos que tener mucho cuidado porque son líneas que son principales de alimentación, que vamos a tener presente en el equipo una vez que hayamos conectado la batería o lo conectemos a la fuente de alimentación. Y también estos valores que hay aquí, que bueno, que vemos aquí la línea no está en rojo, pero una explicación es que todos los componentes que hacen trabajos así bastante complejos necesitan una línea que tiene que ser como un resetear ese IC para su correcto funcionamiento.
vemos que en el circuito o en el esquema, esto es un diagrama de bloques, tenemos aspectos como que entra en juego el CPU, el PMIC general, el baseband radiofrecuencia, aquí teníamos el IC PMU RF, baseband RF CPU. Bueno, estas líneas que vemos aquí azules son las condiciones de trabajo que se tienen que dar para que esté coordinado, funcionando correctamente y pueda funcionar perfectamente, ¿vale? Una vez que tenemos todas estas líneas verificadas, que nos tocaría medir, por ejemplo, aquí tenemos, si vamos con un multímetro, podemos ir midiendo estas líneas que se generen. Aquí el 1.8, aquí tenemos los valores que tendremos que ir buscando, 3.8, 1.8, 1.8, y nosotros, si tenemos también un problema de señal que ya el teléfono no enciende, empezaríamos por aquí, pero si enciende, bueno, ya tenemos una idea de que a lo mejor le está llegando la alimentación correcta al baseband PMI radiofrecuencia, PMI RF, pero no está funcionando correctamente por algún motivo. Puede ser un golpe, que esté mojado, o componentes defectuosos como los hay, que tenemos que cambiarlos sí o sí. Por ejemplo, esta resistencia que tenemos aquí, hay que estar muy atento a esta resistencia de aquí. Si cambia el valor, se daña, se rompe y no pasan los 1.8 voltios, esa línea que es en la resistencia R5511 hará que el teléfono se reinicie, ¿vale? En manzana blanca. Se está reiniciando. Ahora tenemos que tener en cuenta un detalle, que es que hay el baseband PMU que tenemos aquí, tiene un código, tiene unas letras encima que lo podemos observar con microscopio, es su datasheet, vale. Si es el modelo 9645, que lo veremos en sus letras, tenemos que cambiar. Es un componente que da problemas y debemos cambiarlo por otro. Es decir, vamos a sacarlo de una placa, por ejemplo, de una placa Intel o el mismo IC, pero que tenga un código diferente, es decir, hecho por otro fabricante. Cuando cambiamos esta resistencia, obligatoriamente tenemos que cambiar el baseband PMU. Es decir, si tenemos en un momento que esta resistencia se nos ha dañado por un motivo, tenemos que cambiar ambas cosas, tanto resistencia como el baseband PMU, ¿vale? Porque posiblemente se haya quedado debilitado o nos va a entrar en problemas y nos ven el equipo por garantía. Aquí tenemos otra línea muy importante que va cogida a una resistencia, la llamada línea que va desde el CPU, pasa una resistencia que es la 5502, y luego tenemos que saber una cosa, las líneas, los circuitos, cada vez que pasa a través de un componente cambia su nombre. Sale del CPU, se llama AP2 Baseband to Reset, es decir, AP es la miniatura, ¿no? La referencia que hace el procesador para el baseband to reset low, y pasa por esta resistencia y cambia el nombre, se llama PS Hold PMIC 1.8. Si esta resistencia cambia de valor, no llegan los 1.8, nos va a ocurrir que cuando introduzcamos la SIM nos mostrará sin servicio el teléfono, aunque nos muestre email el teléfono, ¿vale? Es decir, nos encontraremos sin servicio, meteremos la SIM, seguirá sin servicio, pero sí tendremos email.
Entonces, ante ya ese problema, cuando recibamos el equipo, pues ya podemos desconfiar, como también podemos confiar esta resistencia si nos viene el equipo, pues en reinicio, en manzana, ya han trabajado, ya viene trabajado ese equipo. Con la entrada de agua, etcétera. Bueno, una vez que estas alimentaciones son todas correctas, que en principio no tendríamos ningún problema, ningún tipo de avería, se estarían generando unas salidas de este PMU de radiofrecuencia, que tenemos que prestar atención a estas líneas. Baseband to PMU AMUS 2, otra línea que se llama SMPS2, AMUS 3 y SMP5. S5. Como veis, aquí tenemos un valor en azul que sería el valor en escala de Dios. Puede variar un poco, pero va en función de qué tipo de multímetro utilicemos. La persona que lo utiliza una marca, nosotros utilizamos otra, etc. Bueno, a su vez tenemos también, estas líneas tienen unas bobinas que son una retroalimentación. Que vamos a ver aquí un ejemplo de cómo son esas bobinas. Por ejemplo, la L5601. L5601, como veis, hace referencia aquí a la línea pues que estamos ahora mencionando. A su vez, AMUS 1. Vale, estas líneas son muy importantes y nos fijaremos que muchos técnicos y muchos vídeos hacen unas mediciones aquí, en todas estas bobinas, porque podemos ver si es recuperable ese baseband. Si una línea, que vamos a hablar de ella, si está completamente a tierra, ya el equipo se pierde, porque como bien sabemos el baseband es indispensable. Eso quiere decir que si en caso de que se muera el equipo, ¿vale? Como está encriptado con la CPU, pues ya está vinculado uno con otro, es insustituible, pues se murió el equipo, no podemos hacer nada. Pero en el momento que tengamos un valor que no esté a tierra, pero con un valor bajo, que el valor que tenemos en esa medición, si hay una manera de intentar de recuperarlo y dar una solución a ese equipo, ¿vale? Entonces, si en caso de que tuviéramos un problema con estas líneas, que vamos a hacer la medición buscando en el esquemático este condensador, ver si este condensador nos está en corto o si realmente es el baseband PMU de radiofrecuencia, el PMIC de radiofrecuencia, lo tenemos dañado. Hay que prestar mucha atención a esta línea que vamos a ver aquí, porque guarda una gran relación, ¿vale?, con esta de aquí. Hemos visto que muchos técnicos hacen una avería muy común y muy genérica, que es unir estas líneas. Vamos a ponerlo así, aquí y aquí. Levantan el IC y revisan. Vale, esto se debe básicamente porque estos componentes, si vemos una información de datasheet del fabricante y leemos sus abreviaciones, necesitan realizar unos procesos. En sus procesos tienen que desechar información o hacer como un reset y deshacerse de voltajes que no son necesarios y los tiene que desechar a través de unas tierras. En caso de que esta tierra falle, ¿vale?, que lo vamos aquí en el esquema, aquí en este esquema tengamos un valor que no sea 0, sino que tengamos un voltaje, está funcionando mal. Tendremos que levantar el IC, cambiarlo y hacer esos puentes que todo el mundo hace, es reforzar esas tierras.
Un ejemplo de eso que lo podemos ver es en esto de aquí. En este IC, en IC BOS 2301, como veis tenemos aquí unas tierras, van unidas a una tierra común, ¿vale? Pero dentro del IC tenemos unas tierras que son PGND y AGND. Si las investigamos, estas son unas tierras como si fueran de potencia que necesitan liberar, tener, por ejemplo, en unos circuitos, una sección o que sea unas características mejores que esta de aquí, de la AGND. Si las pierde, no puede liberar, vuelve hacia adentro y daña el IC. Eso es lo que ocurre en ese PMIC de radiofrecuencia, ¿vale? Entonces, el datachip de cualquier IC, como veis aquí, lo podéis buscar y fabricantes muchas veces dan información, otros no, y se saben los problemas. Bueno, como veis aquí hay una serie de flechas que estamos indicando que aquí hay una aquí, otra aquí, y esta es la tercera alimentación que generaría. Esa tercera alimentación hay que tener cuidado porque va a una EPROM. Vamos a dar un poquito de zoom. Aquí la tenemos, va a la EPROM. Esta EPROM la tenemos aquí en el esquema, estaría aquí, la I5501. Aquí la tenemos. A ver si no me estoy yo equivocando. R4715. Sí, perdón, sale del pad número 3, como vemos aquí. En el esquema. Va aquí, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y a su vez tenemos también unas líneas I2C, que es de información y datos, y la línea de tierra. ¿Correcto? Esta EPROM es muy probable cuando tenemos problemas de agua que se nos daña. Es muy común que se daña, y esta zona que tenemos aquí suele ser que se moja. Un momentito. Que os lo muestro. Está fallando esto un poquito. Esta zona le suele entrar agua y suele dañarse. Cuando me refiero que, bueno, podemos tener problemas en esa línea, también tenemos que dar por hecho que debemos revisar qué componentes están colgados a su línea. Como vemos aquí, tenemos componentes de resistencias, condensadores, que puede estar alguno en corto y obviamente nos dañará y no dejará que la EPROM no funcione correctamente, a darnos un problema pues sin email, sin servicio, etc. Bueno, aquí que estamos con la EPROM, es muy importante, estas líneas que tenemos aquí funcionan con 1.8 voltios. Son líneas de comunicación. Como veis, a su vez, tiene una resistencia, la R5119, otra resistencia más y otra resistencia más. En caso de que tengamos un problema, ¿vale? Se nos dañe esta resistencia, esa y esa, el equipo se quedará sin baseband. O sea que no tendremos email, lógicamente, porque no le estarían funcionando las condiciones de trabajo. Recordemos que las líneas azules, o en los esquemas, las líneas más finas serían líneas de información, condiciones de trabajo, información de trabajo para que funcione bien la comunicación o las órdenes entre, aquí en este caso, PMU de radiofrecuencia y baseband, y luego serían líneas de alimentación que tienen que estar alimentado ese IC para que
funcione correctamente, pueda hacer sus funciones de trabajo. Por tanto, si tuviéramos algún problema de desconfianza, hacer una revisión porque tenemos un problema que no lo hemos encontrado, pues sería medir los 1.8 que salen a través de aquí. Puede que la resistencia esté dañada o alterado su valor, etc. Cuando hay una comunicación entre CPU, como vemos en estas líneas de aquí, para que se generen los LDOs, por ejemplo, estas líneas que vemos por aquí, estas líneas que vemos por aquí y por aquí, una vez que esté funcionando todo, se va a generar los LDO. Estos LDO que genera, que son muy importantes. Como vemos, por ejemplo, 8081. Si lo vamos a buscar, todos tienen su voltaje. O sea que lo podríamos verificar 1.5, 1.2, 0.95, etc. Entonces, si vamos al pad 8081, vamos al pad 8081, aquí está 81, como vemos está cogido un condensador y debemos, por ejemplo, si hay algún problema, puede estar en corto por un problema de humedad o algo, por revisar, porque a lo mejor el problema concretamente está en uno de estos componentes que están cogidos en esa línea. Si vamos al 80, que es otro LDO, también tenemos ese problema. Como vemos, este está aquí, este condensador está muy escondido, aquí hay un blindaje. Entonces, en caso de humedad o si lleva un golpe fuerte, bueno, se puede levantar, se puede deteriorar, y ahí podemos tener un problema y nos puede también dejar el equipo, pues, como vemos, es muy importante, pues, sin baseband o ponernos el equipo en corto. Bueno, aquí tenemos un cristal oscilador, como vemos aquí, que requiere de una alimentación. Como vemos, la alimentación sale del baseband PMU radiofrecuencia de 1.8, ¿vale? Hacia aquí. Esta alimentación o este encendido o algo va conforme a estas líneas que tenemos aquí. Creo que son las principales, son estas de aquí. Como tenemos aquí, clock, ¿vale? Del cristal oscilador, que hace referencia a eso, y el enable. Son importantes. Para hacernos una idea, un poquito, aunque bueno, eso es entrar más a fondo y no tener muchos problemas tampoco, porque tampoco es plan. Esto iría, perdón, vamos a hacer otro color para que lo podamos ver mejor. Esto no es complicarse, pero como veáis, todo tiene que ver una sincronía de información para que funcione correctamente y cualquier detalle pues nos deje el equipo sin email, sin servicio, etc. Esta línea viene por aquí, por aquí, por aquí, se genera por aquí, atravesaría por aquí y de aquí volvería a la 35. Perdón, a la 45. Tengo que tener en cuenta eso. Estaba por aquí, estaba por aquí, iba por aquí. Y esta viene por aquí. Aquí tenemos estos puntos que hay aquí, ¿vale? Que los tenemos aquí. Estos son los divisores. Que tenemos aquí, concretamente aquí iría un puntito y aquí, vale, es un divisor de tensión que haría que en esta dirección se irían solamente, no exclusivamente, a modo de cuando hay dos resistencias y una de esta tierra, 1,5 voltios. Los divisores son de tensión y veremos lo importante que es luego. Bueno, entonces estas últimas líneas de acá hacen referencia a lo que es el tema del oscilador. Entonces aquí si tenemos algún tipo de problema, cuando midamos,
pues podremos ver y relacionar que, bueno, aquí hay algo que puede ser tema de PMU o tema de cristal oscilador, que estamos teniendo un problema, ya que estas líneas, como hemos visto, están vinculadas. Aquí hay una resistencia que suele fallar, suele dar problemas, que es esta de aquí, la R5505. Está aquí. En el momento que tengamos aquí un problema, al meterla así, mostrará sin servicio, pero sí tendremos el número del firmware. Entonces, también, como hemos visto, toda esta resistencia que tenemos por aquí, debemos tener mucho ojo y tener mucho en cuenta estas resistencias, como vemos está aquí, porque son resistencias que se dañan fácilmente. Luego tenemos otro tip, ¿no?, de avería que tenemos aquí, que es este condensador, bueno, o esta línea en el pad 79. Es decir, si se daña, vamos a tener un problema que cuando tenemos la tarjeta SIM puesta en el teléfono, nos irá cambiando sin sentido ninguno de 4G a 2G, de 2G a 3G, sin ningún motivo alguno. Comparando con otro teléfono que a lo mejor esté en línea y tenga señal, pues veremos que la señal fluctúa y va cambiando. Aquí en el esquema, aquí lo tenemos, 79. Y aquí lo tendríamos. Si ya tienen que tener a cuenta eso. También si entra agua al equipo, como es una zona que se puede dañar, si llega aquí el agua, pues nos puede alterar y hacer ese efecto. Podemos hacer también una revisión, pues cuando recibimos el equipo con programas de señal, lo desmontamos, quitamos los blindajes y miraríamos estas señales en escala de diodos. Que vamos a hacer un poquito más de zoom y podríamos verlas, ¿vale? Simplemente con poner aquí, ¿vale?, en este componente, y veríamos si el valor se mantiene. Como vemos, es la línea S5, AMUS X1, SMP S2, SMP S5 y AMUS X3. Son las líneas que a lo mejor más se van a dañar, que vamos a tener que vigilar más para evitar problemas. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, podemos sacar unas fotos, unas capturas. No obstante, como debemos hacer es ahí la revisión. Aquí una cosa que podemos tener en cuenta es cuando esta línea, la AMUS X3, ¿vale?, la tenemos sin ese valor, está a 0, ya vamos por entendido que este componente que está aquí, que es WTR Transceiver, está dañado. Tendríamos que cambiarlo y ver si recuperamos el valor. Ahora, si revisamos y todas estas líneas las tenemos correctas, esta está correcta, esta está correcta, esta está correcta, esta está correcta, iríamos directamente a revisar la línea 93 de este componente, ¿vale?, del baseband PMU, de PMIC, que hemos visto este de aquí. Si aquí, este componente de aquí, no lo tenemos a tierra, lo tenemos con un valor OL, por ejemplo, aquí en multímetro nos sale pues OL, pues estamos teniendo un problema ahí. Entonces tendríamos que realizar lo que dijimos, montar, cambiar IC nuevo de PMU radiofrecuencia, PMIC, y ver si se recupera el equipo. Ahora hay un detalle que hay que tener en cuenta, esta línea, la SMPS5, esta línea va directamente al baseband CPU. Si esta línea la tenemos completamente a tierra,
pues ya podemos abandonar. Ya no hay forma de recuperar ese baseline, la tenemos totalmente dañado. Pues el equipo, adiós. Es decir, en vez de tener un valor de 348, tenemos tierra, pues podemos decir que el baseline pues está muerto. Ya no tenemos nada que hacer con ese equipo. Ahora, si en vez de tenerlo a tierra tenemos un valor bajo, podemos revivirla. ¿Cómo la revivimos? Bueno, como fijaros aquí, tenemos la C1874, tenemos que traer una línea, estamos hablando de la línea 1V0 SMPS5 y la tenemos que llevar a este condensador aquí. Tenemos, perdón, condensador no, es una bobina. Tenemos que poner una resistencia de 1K para inyectar 1.1 voltios y así volveríamos a revisar y ver si recuperamos un valor más alto y podemos volver que funcione nuevamente el baseline. ¿Cómo la posicionamos la resistencia? Bueno, es muy sencillo, es así. Aquí ponemos resistencia, unimos aquí el cable y la otra punta pues la soldamos aquí a esta parte de la bobina. La bobina es la L5605. Bueno, estos son unos tips como una forma de poder solucionar unos problemas que vienen en serie de este equipo que podemos darnos con ellos en iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Entonces, bueno, si te ha agradado el vídeo, necesitas alguna consulta, alguna duda, déjamelo, dale un buen like, dale a compartir para que pueda llegar a más compañeros y así, bueno, aprenden a reparar, aprenden a analizar y, bueno, si os da curiosidad, hay cursos y vídeos donde os explica radiofrecuencia de la Academia FIS y, bueno, si os interesa, bueno, también te dejo ahí el link para que podáis en contacto, hablar. Y si os interesa, explican cómo acceder a estos cursos. Un saludo, muchas gracias y hasta otra.